Un saludo muy afectuoso, profesores. Bienvenidos a la segunda jornada pedagógica en la que abordaremos el tema de la evaluación formativa. Recuerden que en la jornada anterior hablamos sobre los hilos conductores en las actividades de nuestro planeador. El objetivo de nuestra jornada hoy es afianzar conceptos que tienen relación con la evaluación formativa y compartir con ustedes algunas metodologías para realizar este tipo de evaluación. Queremos, profesores, que nuestro proceso sincrónico sea un proceso más interactivo. Por eso los invitamos a que nos leamos en el siguiente Padlet sobre cómo recordamos cada uno de nosotros la evaluación en nuestra etapa de estudiantes de escuela o de colegio. Pueden acceder al Padlet copiando el enlace en el explorador de su teléfono o de su computador. Todas nuestras acciones pedagógicas deberían estar orientadas a las disposiciones normativas en el país. Por ello, les compartimos lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional frente a la evaluación formativa. Desde el año 2009, en el decreto 1290, se resaltó la importancia de la evaluación como un proceso esencial para avanzar en la calidad educativa, siempre que se produzca información pertinente que lleve a tomar decisiones basadas en evidencias y a entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así pues, cuando hablamos de evaluación formativa, nos pensamos en la posibilidad que generamos para que el estudiante pueda comprender su proceso y mejorar a partir de él. También, cuando el docente pueda reflexionar y adecuar lo que sucede en el aula estableciendo estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes, tomando en cuenta sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes, es decir, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. En este cuadro queremos presentarles las diferencias entre la evaluación formativa y la evaluación no formativa. En la evaluación formativa se establece una evaluación continua. Se observa todas las interacciones del estudiante para saber cómo avanza en su aprendizaje, para que pueda reconocer su proceso. Recuerden, profesores, que todo lo podemos evaluar: exposiciones, tareas, una clase, un periodo, siempre haciendo seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. La evaluación formativa, además, es temporal. Se da solo en algunos momentos del año, del bimestre o de la semana. No es constante. Esto es que a lo largo de la formación no hay oportunidad de evaluar. La evaluación formativa es abarcadora, permite orientar o corregir acciones y decisiones a lo largo del proceso del aprendizaje del estudiante. Si ustedes ven que con esta metodología no están obteniendo los resultados esperados, pueden cambiar de metodología o ajustar la que ya tienen, mientras que en la evaluación no formativa ustedes verán una evaluación ya más limitada, una evaluación que solo sirve para asignar notas y determinar o no la promoción del estudiante. Informa lo logrado y lo no logrado al final del proceso. Este es un proceso frío que no implica la intervención del docente en la adquisición del conocimiento de los estudiantes. La evaluación formativa es completa. Permite mejorar el aprendizaje con la información que se ha recogido del proceso para detectar aciertos y desaciertos. Es decir, que toma en cuenta todo el proceso. La evaluación no formativa es en cambio incompleta. No brinda pistas al estudiante para que entienda sus dificultades y cómo mejorarlas, por lo que el estudiante tiene pocas posibilidades de corregir errores. La evaluación formativa es entonces participativa. Involucra a toda la comunidad, al docente, al directivo, a los padres de familia y a los mismos estudiantes. La evaluación no formativa es cerrada. Solo el docente conoce lo que el estudiante logró. La nota se entrega sin información que le ayude a comprender su proceso al estudiante. Recordemos que en la jornada anterior abordamos el tema de hilos conductores y de la importancia de realizar actividades articuladas y con coherencia para poder lograr y dar respuesta a la pregunta planteada. En esta jornada abordaremos algunas estrategias de evaluación para que posteriormente ustedes puedan escoger una y la puedan agregar a su planeador. Tal como lo mencioné anteriormente, la evaluación formativa se trata de un proceso, es decir,
de poder evaluar desde el inicio hasta el final de una clase o de una secuencia didáctica y no dejar la evaluación para el final con la única intención de sacar una nota. Recuerden también que en el planeador se propuso hacer actividades de inicio, desarrollo y cierre y que éstas deben ser consecuentes. Habiendo aclarado esto, sigamos con lo referente a la evaluación, la cual proponemos como un proceso que involucre lo diagnóstico, lo formativo y los aspectos finales o sumativos. Empecemos entonces por el inicio, mis queridos profesores, y preguntémonos ¿hacia dónde vamos? Para ello, preguntemos a los estudiantes qué saben del tema que les proponemos, es decir, realicemos actividades o conversatorios de saberes previos. Cuando ustedes hacen eso, comienzan a evaluar y dicha evaluación les permite saber cómo iniciar y establecer ese a dónde van. Les reiteramos la importancia de que en este momento se comparta con los estudiantes el objetivo. Ya en la etapa formativa, en el momento de desarrollo, deberíamos preguntarnos ¿dónde estoy ahora? En este punto es valioso además preguntarnos qué están aprendiendo nuestros estudiantes y cómo lo están haciendo, cómo siguen el sentido de la secuencia o cómo se están abordando esas actividades, ese hilo conductor. ¿Será que ellos realmente están aprendiendo? Recuerden, profesores, que todas esas actividades deben apuntar a responder la pregunta detonante inicial. La evaluación en este punto nos va a servir para responder estas preguntas y para tomar medidas de mejoramiento o replantear la metodología usada a través de la pregunta ¿qué puedo hacer para llegar a donde tengo que ir? La evaluación final o sumativa nos plantea la pregunta ¿qué aprendió el estudiante de la guía o de la secuencia? Es acá donde sabremos si son capaces de establecer nuevas relaciones entre lo que sabían y lo que aprendieron. Retomemos un momento las preguntas de la diapositiva anterior. ¿Hacia dónde voy? Esto es, establecer el objetivo de aprendizaje que espero lograr y por eso es muy importante que los estudiantes sepan qué espera usted de él. ¿Dónde estoy ahora? En esta etapa sabremos cuán cerca o cuán lejos se encuentran los estudiantes de lograr ese aprendizaje. A través de las actividades sabremos cómo nos ha ido en ese proceso. ¿Qué puedo hacer para llegar a donde tengo que ir? Hasta aquí ya hemos tenido en cuenta los pasos que los estudiantes tienen que dar para acercarse a los aprendizajes que les queremos compartir. Si hay alguna dificultad en alcanzar el objetivo, entonces sabremos qué cambios en la estrategia debemos realizar para lograr alcanzar ese objetivo. Pero, ¿cómo se pone en práctica la evaluación formativa? Les queremos compartir 4 pasos a seguir para poner en práctica la evaluación formativa. Compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro con los estudiantes. El estudiante debe saber cuál es el objetivo de aprendizaje correspondiente a cada clase y los logros que le van a permitir saber si lo han alcanzado. Para ello, les recomendamos usar un lenguaje cercano y comprensible. Pueden usar estas preguntas para identificar los saberes previos de los estudiantes. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué quisiera saber? Y al final, ¿qué aprendí? Ampliemos un poco la estrategia de clarificar criterios de logros. Si el objetivo es, por ejemplo, escribir un cuento, el docente determina unos logros para ese objetivo. Y en este caso, podremos plantear que el cuento debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, que el estudiante debe nombrar y describir los personajes, que debe describir el lugar en el que ocurren los hechos y las acciones, que organice las ideas en oraciones que comiencen con mayúscula y terminen con punto. Hay que tener en cuenta algo muy importante, profes. La evaluación formativa es objetiva porque presenta evidencias del proceso que realizó el estudiante. Entonces, si el estudiante sabe que el objetivo es construir un cuento y que los logros es que tenga inicio, desarrollo y desenlace, que además debe nombrar y describir los personajes, el estudiante podrá ir identificando si está cumpliendo con esos criterios o no. Sería ideal que esta información la escribamos en un lugar visible por todos, para que puedan ir monitoreando su trabajo. Además es necesario explicar en voz alta los criterios y clarificar con los estudiantes qué es lo que se espera de ellos en el desarrollo de la actividad.
La retroalimentación del profesor permite que los alumnos conecten las metas con los criterios. Los logros que describamos deberían ser sencillos en el lenguaje y además alcanzables. La segunda propuesta de evaluación formativa tiene que ver con el diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Las evidencias son todas esas actividades y ejercicios que los estudiantes hacen, y esas actividades deberían de estar alineadas con el objetivo de aprendizaje y los criterios de logro. Por eso es tan importante el hilo conductor, donde debe haber coherencia en el desarrollo de actividades. También deben ser suficientemente detalladas respecto al aprendizaje para tomar decisiones. Esas actividades deben ser siempre muy claras para los estudiantes y un posible lector o ejecutor de su planeador. Deben tener en cuenta también los distintos rangos de aprendizaje en el aula. Todos los estudiantes tienen oportunidades de aprendizaje, entonces entre más variadas sean las evidencias o las actividades, van a tener más oportunidad de alcanzar el objetivo. Recuerden que en el aula se nos presentan diferentes estilos de aprendizaje, el visual, auditivo, kinestésico, y que además esos estilos de aprendizaje los podemos aprovechar en diferentes momentos. Y finalmente, las actividades que propongan ustedes deben incluir múltiples evidencias para que el estudiante muestre lo que comprendieron y lo que supieron hacer, ¿cierto? Algunas evidencias del aprendizaje se recogen de diferentes actividades. Actividades de explicación y de representación. Aquí es explicar con sus propias palabras, producir textos, representar por medio de gráficos o dibujos o una exposición. Todo es posible de evaluar y el docente debe estar atento a la manera como ellos responden. Observar y escuchar a los estudiantes mientras participan de las actividades. Plantear preguntas usando frases o declaraciones debatibles. Esas preguntas que se realizan para generar controversia o oposición. La tercera estrategia es realimentar efectiva y oportunamente. El fin central es poder evaluar el aprendizaje casi que minuto a minuto, generando evidencias para confirmar o ajustar la siguiente acción de enseñanza y cumpliendo así una función formativa. Apreciados profesores, recuerden que calificaciones y comentarios simples como esfuérzate un poco más o muy bien dicen poco del aprendizaje. La realimentación debe realizarse sobre todo lo que se trabajó, si me fue bien porque me fue bien y si no porque no, ¿cierto? Que la realimentación es para trabajar sobre la información recibida. En este aspecto no deberíamos poder evaluar sobre algo que no hemos propuesto. Y por último, antes de evaluaciones sumativas, se deberían plantear espacios de evaluación formativa y hacer realimentaciones. Sabemos que lo sumatorio lo tenemos que hacer en nuestro sistema institucional de evaluación y de promoción. Y sabemos también que hay que asignar notas. Sin embargo, lo ideal es que antes de asignar un número a una valoración, se generen espacios de realimentación para que el estudiante tenga claro el porqué de su nota. Y como último paso, dar oportunidades para la autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación y la coevaluación suceden cuando los propios estudiantes son quienes evalúan sus aprendizajes, siendo conscientes de sus desempeños o los de sus pares, es decir, sus compañeros. Estas autoevaluaciones y coevaluaciones potencian la metacognición. Recuerden que la metacognición es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar o de aprender. Por ejemplo, cuando soy consciente de que comprendo mejor con un tipo de texto que con otros. Respecto a la autoevaluación, le recomendamos que siempre esté presente como reflexión metacognitiva. Profes, no se trata de que el estudiante únicamente se ponga una nota. Es más, es posible que haya autoevaluación sin una nota, porque es que se trata de que cada individuo responsablemente sepa si cumplió o no cumplió con los objetivos planteados por ustedes. Y cuando el estudiante lo haga, podrá darse una nota responsablemente. La autoevaluación es mirar cómo yo como individuo voy en mi proceso de aprendizaje
y para esta reflexión metacognitiva se proponen algunas preguntas que tienen que ver con la consecuencia del propio proceso y otras preguntas con la identificación de metas personales. Entonces, en el ser consciente de su proceso, podemos hacer preguntas como ¿qué fue lo que más me costó aprender? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me resultó más difícil de aprender? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? ¿Qué hice cuando tuve alguna duda? ¿Pedí ayuda? ¿A quién le pedí esa ayuda? ¿Me organicé de alguna manera para trabajar en la actividad? ¿Haría algo distinto la próxima vez que tuviera que hacer algo similar? Y en cuanto a identificar metas personales, se proponen preguntas como ¿qué necesito hacer mejor? ¿Qué me ayudaría a hacer eso mejor? ¿Qué metas me gustaría proponerme para seguir aprendiendo de mejor manera? ¿Qué más quisiera saber yo? Esta última pregunta nos podría dar insumo e incluso temas para posteriores guías o secuencias didácticas que partan del interés del estudiante. Este es un ejemplo para realizar una autoevaluación. Algunos de los docentes podrán identificar que en algunas guías que construimos en los meses anteriores se propuso hacer este tipo de preguntas como forma de autoevaluación. Miren ahí el ejemplo, apreciados profesores. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, un diario de clase en el que al finalizar la sesión académica los estudiantes respondan estas mismas preguntas. Es muy importante tener en cuenta para una autoevaluación establecer momentos para compartir los criterios de evaluación con los estudiantes, brindar el espacio de autoevaluación, utilizar la autoevaluación para motivar a los estudiantes a ser responsables de su propio aprendizaje, trabajar la metacognición con los estudiantes utilizando preguntas que los lleven a reflexionar sobre lo aprendido, retomar las respuestas de la autoevaluación para organizar estrategias de mejoramiento o seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes y permitir que el estudiante sea parte de la construcción de rúbricas o de las actividades para cumplir el objetivo propuesto. Pero lo más importante, profes, la autoevaluación es un proceso constante porque en la reflexión que hace el estudiante de su aprendizaje, de ahí lo importante de estar aplicando la autoevaluación a lo largo del proceso de enseñanza. También es importante plantear la coevaluación. ¿Pero qué es la coevaluación? La coevaluación es un proceso de valoración realizado entre pares basados en criterios predefinidos, en el cual se evalúan el desempeño y la calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación a los objetivos de aprendizaje, y de igual manera se da y recibe retroalimentación. Aquí les proponemos un ejemplo, pero ustedes pueden organizar los niveles de desempeño de acuerdo a lo que su institución les proponga. Frente a los aspectos a evaluar, le sugerimos escribir qué es lo que usted como docente quiere evaluar. Recuerden, profes, que esta información la debe conocer siempre el estudiante. ¿Por qué es importante entonces la coevaluación? Porque es que, profes, la coevaluación le va a brindar a los estudiantes la responsabilidad de evaluar los desempeños de sus compañeros y les permite la reflexión y participación en el proceso de evaluación. Porque los empodera en criterios de evaluación para el trabajo con sus compañeros. Porque fomentan los estudiantes la reflexión frente a los desempeños de los compañeros. Porque además propone criterios claros o preguntas que ayudan al estudiante a orientarlo en el desarrollo de la coevaluación. Esto es muy importante para no permitir en este espacio la subjetividad. Es que fulanito me cae mal y por eso yo lo voy a evaluar mal. No, si los estudiantes tienen esos criterios claros, no podrán responder algo que no sea verdad. Además, la coevaluación posibilita brindar espacios para la retroalimentación de esas coevaluaciones. Y por último, porque permite incluso vincular a la familia como coevaluadores del proceso de los estudiantes. De igual manera, así como la autoevaluación, la coevaluación es importante que la vayamos vinculando a lo largo de la enseñanza y no solamente al final de los procesos. Aquí les muestro, profe, un ejemplo de coevaluación. Esta actividad es muy sencilla. Por ejemplo, se llama 2 estrellas y un deseo. A los estudiantes les decimos que pueden hacer lo siguiente: decirles frente a una exposición o una actividad sobre que haga otro compañero,
Decirles, por ejemplo, te mereces una estrella porque fuiste responsable y comprometido, y otra estrella porque explicaste muy bien el tema. Me gustaría que para la próxima vez hablaras más alto. Ese ya sería como el deseo. Esta estrategia permite la realimentación desde lo constructivo y desde lo positivo, y además destaca las fortalezas de los compañeros, no nos quedamos solamente en lo negativo. Miren, profes, que de hecho hay dos aspectos positivos y un aspecto por mejorar. En este punto me parece conveniente resumir los 4 pasos para poner en práctica la evaluación formativa. Recuerden, profes, compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro, diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, realimentar efectiva y oportunamente, y dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación. Profes, estrategias de evaluación hay muchas, pero aquí nosotros les vamos a presentar algunas sugerencias. Esta actividad, que se llama luces de aprendizaje, consiste en que cada estudiante dispone de 3 objetos, pueden ser vasos, cartulinas, caritas u otras cosas que ustedes tengan a la mano que identifiquen los colores del semáforo, es decir, el verde, el amarillo y el rojo. Cada color representa un estado frente al objetivo de la clase o actividad específica a desarrollar. Entonces, ¿qué significan los colores? Verde entiendo muy bien, el amarillo es que me está costando un poco y el rojo no entiendo, no puedo seguir. ¿Cómo aplicarla? Les voy a dar un ejemplo. Con vasos. Cada estudiante tiene sobre su mesa 3 vasos de colores diferentes, el verde, el amarillo y el rojo. Durante la actividad irá cambiando el color de los vasos según cómo se va sintiendo respecto a su propio aprendizaje. Entonces, si siente que no ha comprendido muy bien, va a colocar el vaso amarillo. Si este es el caso, se puede incentivar el trabajo colaborativo. También lo podemos hacer con un panel. En una cartulina pegada en el tablero, pegamos 3 círculos de colores de cada nivel. Durante una actividad específica, el profesor solicita a los estudiantes que se acerquen al panel y pongan allí su nombre en el color del círculo donde crean que están para realizar la tarea. Esto incluso nos queda como insumo evaluativo, apreciados profesores. Otra sugerencia, ¿cómo lo estoy haciendo? Esta es una forma para ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Se utilizan estímulos visuales, una estrella para indicar lo que el estudiante está realizando bien y una escalera para señalar los pasos que el estudiante necesita seguir para mejorar. Como esta estrategia incluye una hoja con esas 2 figuras, podría ser que después de terminado un proceso, una unidad o un periodo, los estudiantes revisen las hojas que hayan acumulado en sus trabajos y reflexionen sobre sus avances. Otras estrategias pueden ser los portafolios, las listas de cotejo, la guía de observación, ¿cierto? Cada uno de estas estrategias ustedes las pueden ampliar utilizando el ejemplo, dando clic en la presentación que yo les voy a enviar a su correo electrónico. Ahí tenemos también la maqueta, la obra de teatro, el cómic, la historieta. Todos estos son estrategias, profesores, que ustedes pueden utilizar para hacer evaluación del proceso. El baile, la grabación de audios, los registros anecdóticos, en fin. Para el ejercicio de evaluación y coevaluación y autoevaluación proponemos también algunos tipos de rúbricas, profes. Pero para eso necesitamos saber entonces o recordar qué es eso de la rúbrica. Una rúbrica es una estrategia integral para el proceso de valoración y acciones de seguimiento. Le permite al estudiante saber qué va a aprender y qué se le va a evaluar. Por eso las rúbricas son objetivas. Si el estudiante conoce el objetivo y los logros esperados, no podrá evaluar mis sentimientos o mis creencias frente a mi trabajo o el de mis compañeros. De hecho, el Ministerio de Educación dice lo siguiente al respecto. Por su carácter retroalimentador, la rúbrica se convierte en una guía para fomentar el aprendizaje, aportando la función formativa de la evaluación, ya que orienta el nivel del proceso de los estudiantes. Aquí les presentamos entonces 2 tipos de rúbricas, la rúbrica analítica y la rúbrica holística. En la rúbrica analítica les decimos que estas evalúan por separado distintos componentes de una tarea. Se puede o no sumar el puntaje final
de cada componente para calificar el desempeño del estudiante. Aquí se describen los criterios progresivamente para cada aspecto a evaluar. Son muy puntuales y detalladas. Por su carácter detallado, se podrían trabajar más con estudiantes, por ejemplo, de bachilleratos, apreciados profesores. Les voy a mostrar, les voy a mostrar aquí un ejemplo de una rúbrica analítica para evaluar, en este caso, la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Ustedes pueden identificar que aquí todo está muy detallado, tiene mucho detalle en cada uno de los niveles de logro y los indicadores reconocen también detalladamente en este espacio. La rúbrica holística evalúa el proceso o el producto del estudiante como un todo, es decir, hacen una valoración integrada del desempeño del estudiante, sin precisar los componentes del proceso o la temática evaluada. No se entra pues en detalles, profes. Se utiliza cuando en situaciones cuando el estudiante debe producir una tarea simple o dar una respuesta concreta. Esta rúbrica es muy conveniente en estudiantes de primaria, por ejemplo. Les muestro acá un ejemplo. Esta es una rúbrica holística. Es muy fácil de identificar porque estos espacios están vacíos. Recuerden que en la analítica ya había aquí unos detalles. Estos espacios están vacíos. Ahorita les voy a explicar un poco mejor de qué se trata la rúbrica, este tipo de rúbrica. No existe un formato como tal. Se podría construir de acuerdo a la necesidad de usted como docente. Nuestras compañeras de gestión Joana y Sorani les han sugerido una manera de crear la rúbrica holística en la que no se describen los criterios, solo se deja el espacio para colocar una X en el nivel de desempeño obtenido. Miren, profes, que aquí está el espacio para eso. Pero esta rúbrica debe tener unos descriptores que hacen referencia a qué se entiende por superior, qué por alto, qué por básico y qué por bajo. Aquí es un poco ese ejercicio, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo. Esta descripción es general para todos los aspectos a evaluar. También se puede considerar o construir una rúbrica holística donde se describan los niveles de logro y unos indicadores generales para la actividad. En resumen, profes, las rúbricas analíticas desglosan o detallan el objetivo de aprendizaje en dimensiones, mientras que las rúbricas holísticas ofrecen una descripción de manera general. Además de las funciones que ustedes ven aquí en la pantalla, las rúbricas describen de manera cualitativa los niveles de logros, dan a conocer al estudiante cuáles son los criterios de evaluación, permiten una evaluación más objetiva, fijan de manera más específica las expectativas del estudiante frente a los resultados del aprendizaje y le indican al estudiante más claramente con un proceso reflexivo sobre cuáles son sus fortalezas y sus dificultades. Esta, por ejemplo, es una rúbrica de observación analítica. Aquí, profesores, les estoy mostrando una rúbrica de observación analítica que tienen unos niveles de desempeño progresivos. Nuestra experiencia de formación en Alianza está vinculada también a una rúbrica de evaluación. Al final de este proceso, realizaremos una línea de salida donde observaremos un planeador construido por ustedes y lo revisaremos basándonos en esta rúbrica que les estoy mostrando. Esta rúbrica se elaborará al final de las jornadas pedagógicas. Para el programa Alianza es muy importante conocer qué resultados se obtuvieron de las jornadas pedagógicas. Recuerden que de cada jornada pedagógica hay un acompañamiento in situ para la consolidación de su planeador. Entonces, en cada in situ vamos a ir aterrizando los conceptos vistos de las jornadas pedagógicas hasta que de la última jornada pedagógica, es decir, de la cuarta, cada uno de ustedes construya de manera independiente un planeador final que será el que nos permita a nosotros evidenciar ese aprendizaje obtenido por ustedes a lo largo de todo el proceso de formación. Por supuesto que ese planeador tendrá de igual manera realimentación, solo que esa realimentación se va a hacer en la última in situ como parte de la evaluación formativa que vamos a hacer. Esto es ya sobre la valoración de los saberes específicos. En las rúbricas podemos evaluar las diferentes dimensiones o categorías. Recuerden, profes, que el saber conocer
tiene que ver con la parte cognitiva, que el estudiante pueda observar, analizar, comprender y explicar algún contenido o aprendizaje. Acá tenemos una rúbrica basada en el saber hacer, en el que los verbos realizar, responder, diligenciar y construir ya nos dan pistas de tareas específicas que solo implican una acción. En esta otra rúbrica holística, el saber hacer es el protagonista, pues evidencian habilidades o acciones realizadas o los desempeños basados en procedimientos y estrategias. Los verbos comprender, entender, identificar u oraciones como queda claro que permiten identificar el tipo de saber que se va a evaluar en ella. Queremos proponerles el siguiente ejercicio, apreciados profesores y profesoras. Recuerden que el enlace les permitirá trabajar en línea el formato de rúbrica que les sugerimos, este enlace que ustedes encuentran acá. En el formato que encuentran en Google Drive, cada uno de ustedes debe aportar un desempeño considerando únicamente el ser. A medida que ustedes vayan aportando, definiremos si efectivamente son del ser y no desde el hacer o el saber. Para finalizar, el compromiso, miren, aquí antes de decirlo lo anterior, este es el formato que van a encontrar allí en Google Drive. Entonces aquí la idea es que ustedes pongan en estos criterios de evaluación desde el ser, que ustedes pongan efectivamente un criterio de evaluación que sea desde el ser. Les voy a poner un ejemplo. Existe una actividad en la que se lee un cuento que se llama El lobito sentimental. En el lobito sentimental, esta es la historia. El lobito sentimental tiene una lista. El lobito tiene que ir a cazar según la lista de animales que se puede comer, pero como es tan sentimental, resulta que se encuentra el pollito, le parece demasiado tierno, entonces como es tan sentimental, no se lo come. Sigue caminando por el bosque y se encuentra el marrano. El marrano también le parece muy buena persona, es muy amable, es muy tierno, tampoco es capaz de comérselo, y así va pasando por diferentes animales hasta que llega a una casa, y en esa casa hay un ogro, y en esa casa del ogro, ese ogro es tan mal comportado, tan patán, que aunque el ogro no está en la lista para comer, el lobito sentimental se lo come. Entonces la actividad que se plantea frente a este cuento es un juicio. Se divide a los estudiantes, unos estudiantes defienden al lobo, otros estudiantes defienden al ogro o a la familia del ogro que se supone demanda pues al lobito, y según esa actividad nosotros vamos a evaluar desde el ser, solamente desde el ser. Entonces recuerden que aquí simplemente es poner la X, estos van a ser los descriptores de los niveles de desempeño y estos entonces van a ser nuestros criterios de evaluación. Aquí es donde yo les sugiero que cada uno de ustedes en el ejercicio plantee cuál va a ser su criterio de evaluación de esa actividad que les acabo de mencionar desde el ser. Y ahora sí, apreciados profesores, para finalizar, el compromiso para la sesión in situ que sigue es incluir dentro del planeador que vienen ustedes construyendo estrategias evaluativas formativas que tengan en cuenta el proceso completo, desde el inicio hasta el cierre. Pueden usar rúbricas o también actividades que les sugerimos en esta jornada de formación. Ya en el próximo video les compartiré las fechas de la asesoría in situ propuestas para cada uno y para cada una de ustedes. Este video se los iré compartiendo en el transcurso de las próximas horas. Les dejo entonces la bibliografía y los recursos y les deseo a todos y cada uno de ustedes muchos éxitos y felicidades. Fuerte abrazo, apreciados y apreciadas docentes. Hasta la próxima.